hermanos, Dios les bendiga. Que la presencia del Señor esté con ustedes, porque Él lo ha prometido, ¿verdad? Que Él estaría con nosotros todos los días de nuestra vida. Es una promesa del Señor que Él sus promesas las cumple, porque Él no es hombre para mentir, no es hijo de hombre para arrepentirse. Así es que sus promesas Él las cumple. Amén. Vamos a orar, le vamos a dar gracias al Señor. Amén. Padre, en esta tarde venimos agradeciéndote, Señor, el día que nos vuelves a dar. Un día que podemos decir, este es el día que el Señor ha hecho para que nos gocemos, para que cumplamos delante del Señor sus mandamientos, sus preceptos, y para alabarle y para adorarle. Amén. Porque ya Dios ha hablado de muchas formas y de muchas maneras. Así dice tu palabra, Señor. Dios, habiendo hablado de muchas formas y de muchas maneras en tiempos pasados a los padres por los profetas, ahora nos hablas, Señor, por tu Hijo Jesucristo. Amén. Y nosotros sabemos que cuando dice la palabra así, por su Hijo Jesucristo, es esta palabra que implantó Él, que dejó escrita, que dejó plasmada. Es la palabra que ha salido de la boca del Señor. Amén. Así es que, Padre, tu palabra, Señor, es tan fiel y tan verdadera, que hasta el día de hoy todos podemos decir que tú nos has guardado. Gracias por hablarnos ahora por tu Hijo Jesucristo. Ahora nosotros, Señor, son los tiempos que Jesús le dijo a la mujer samaritana. La hora viene, la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque hoy estamos aquí, nosotros estamos aquí, ustedes en su casa. Pero tenemos la oportunidad, no tenemos que ir a un lugar, a un lugar X para decir, aquí está la presencia del Señor. La presencia del Señor está en usted. Así es que usted y yo, a donde vayamos, llevemos la presencia del Señor. Gracias, Padre. Gracias por estos tiempos. Gracias por las cosas que han sucedido, porque nosotros, Señor, a través de lo que hemos visto, lo que hemos vivido, hemos aprendido. Y cada día, Señor, cada día estamos experimentando tus bondades, estamos experimentando tus favores, tus misericordias que están sobre tus hijos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amén, amén. Hermanos, vamos a seguir la línea que hemos venido hablando y vamos a continuar en Juan 17. Usted tal vez se recuerda que nos quedamos en Juan en Juan 17:11, continuando con la oración intercesora, la que hizo Jesús. Amén. La que hizo cuando dice al inicio en el Juan 17:1 que él alzó su mirada y alzando la voz dijo, Padre. Amén. Así es que en el 11, usted se recuerda lo último que hablábamos, ya Jesús le decía al Padre, yo ya no estoy en el mundo, pero ellos sí, guárdalos tú
guárdalos tú. Hablábamos de esa palabra, guardar, que en el diccionario está tereo, pero también está autos, y que habla de un viento desconcertante, una respiración que nosotros no controlamos, total. Y fuimos también a Hechos 2:2. Bueno, ya le hice el recordatorio de dónde nos quedamos. Yo me imagino que usted también, como buen discípulo, lo tiene escrito. Amén. Entonces vamos a continuar, hermanos, en Juan 17:12. Amén. Y Jesús sigue hablando con su Padre, sigue orando. Es una plática que tiene con su papá. Dice, cuando estaba con ellos, le dice, pues yo los guardaba en tu nombre. Amén. El nombre que me diste, y los guardé, y ninguno se perdió, excepto el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliera. Pero fíjense, hermanos, que vamos a ir a algunas Biblias, por ejemplo, al Código Real. Vamos a ampliar porque hay una frase ahí que dice, por ejemplo, cuando estaba con ellos, los guardaba en tu nombre. Y luego dice, el nombre que me diste. Pero leamos la Código Real. Dice, cuando estaba con ellos, yo los guardaba por la autoridad que me diste. Y los cuidé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, cumpliéndose así la escritura. Yo lo vi un poco más claro. Por la autoridad que me diste. Y vamos a ir a la DA. Dice la DA, cuando yo estaba con ellos, los guardaba por el poder de tu nombre. Amén. Que tú me habías dado. Había recibido de parte del Padre un poder, una autoridad. Amén. Y si ustedes se recuerdan, en Mateo 4, si quieren lo buscamos. Busquemos Mateo 4. Ahorita me acordé de eso. No, perdón, no Mateo. Lucas 4. Perdonen, hermanos. Lucas 4, cuando Jesús regresa del desierto, que Satanás quiso tentarlo. Amén. Y pues él le respondió no según lo que él creía que podía responderle. Él le respondió a la luz de lo que estaba escrito, porque él sabía las escrituras. Amén. Lo que ya estaba escrito en la Torá, en los profetas. Amén. Vamos a ir a Lucas. Aquí está, Lucas 4:14. Pero si quiere, vamos a ir, por ejemplo, en el 13. Iniciamos ahí en el 13. Ya le dije que era lo que antecedía, ¿verdad? Cuando estaba con Satanás, y al Señor lo último que le responde, se ha dicho, no tentarás al Señor tu Dios. Amén. Al Señor tu Dios no lo tentarás. Entonces dice que cuando ya el diablo acabó, que no pudo, se alejó por un tiempo, ¿verdad? Esperando otra oportunidad.
Y la oportunidad, el diablo la estuvo aprovechando, ¿sabe cuándo? Con los fariseos, para tentarlo. Usaba a los fariseos, a ver dónde podían agarrarlo. Ellos se dejaron usar, ¿verdad? Entonces, el 4:14 dice, Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu. Ya regresó a Galilea, que fue donde él inició su ministerio, en el poder de su Espíritu. Amén. A él se le había dado una autoridad, un poder, una autoridad de tal magnitud que hasta los demonios se le sujetaban. Amén. Aquellos hermanos hijos de Boanerges, del trueno, a eso nos revolcó, ¿verdad? A los discípulos que Jesús mandó, les dio también esa autoridad. Pues si no, también el enemigo hubiera hecho lo que hubiera querido con ellos. Por eso es que les dijeron, a Pablo conocemos. Entonces, yo creo que le dijeron, a Jesús conocemos. Y a Pablo también, ¿verdad? Algo así le dijeron, no estoy muy segura. Pero ustedes saben quiénes son, ¿verdad? Y ustedes ya saben lo que pasó. Entonces, ¿por qué ellos iban sin ningún poder? Entonces nosotros tenemos, por eso estamos orando todos los días, para que el Señor nos llene de su Espíritu Santo, para que nos dé poder. ¿Poder para qué, hermanos? Para echar fuera demonios, y para hoy. No. Con el hecho de lo que Jesús había hecho antes. De cuando Satanás quiso tentarle, él no se defendió de otra manera. No, tampoco le dijo, te voy a demostrar que sí puedo, ¿verdad? No, o te voy a demostrar quién soy. No. Simple y sencillamente trajo a memoria la palabra. Si ustedes se recuerdan, le dice, no solo de pan vivirá el hombre. Esa es una de las respuestas que le da, que usted la lee en Deuteronomio 8:3, me parece. Fíjese. Entonces, hermanos, él con la palabra tomó lo que dice Efesios, tomó las armas de su milicia, que son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Amén. Ejemplo tenemos a Jesús. Ejemplo tenemos. En todo nos dio ejemplo de lo que hizo. Tomó la palabra como la mejor arma letal para destruir las artimañas del enemigo. Y muchas veces nosotros no creemos esto. Porque el que tiene deudas quiere que el Señor le dé dinero para pagar las deudas, ¿verdad? El que está enfermo quiere que el Señor lo sane literalmente. Y así en cualquier circunstancia de nuestra vida. Si usted le urge, por ejemplo, le dan un trabajo y le dicen, mire, yo le doy el trabajo, pero usted necesita una moto, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que obviamente usted necesita que el Señor le dé? Pues una moto, ¿verdad? O en el mejor de los casos, un carro. Pero el Señor no hace eso. Porque el Señor permite estas situaciones de nuestra vida para hablarnos con su palabra. Para que nosotros empecemos a tomar la palabra como la espada de doble filo, que al final va a ir derribando
todo lo que se opone, que no permite, lo que está oponiéndose es como un muro, hermanos, y no permite que la bendición que necesitamos. ¿Qué necesita usted? ¿Trabajo? ¿Qué necesita usted? ¿Que le pague más? ¿Ah? Y usted no sabe qué está permitiendo el Señor y qué más adelante le puede dar si usted empieza a plegarse con la palabra, a plegarse en la palabra. Porque la palabra dice, si creemos que Jesús es la palabra dice, he aquí, yo tengo en Apocalipsis 3, hablándole a la iglesia de Filadelfia, le dice que él tiene una llave y que esa llave abre una puerta, y esa puerta nadie, cuando él la abre, nadie la va a cerrar, y cuando él la cierra, nadie la abre. Muchas veces nosotros tenemos cerrada esa puerta por circunstancias que no queremos entender, que el Señor quiere hablarnos, nos está hablando y nosotros no queremos entender y hacer lo que el Señor quiere para abrir esa puerta. ¿Cuántas personas, hermanos, cuántos hijos de Dios tienen cerrada esa puerta de bendición laboral, de bendición económica, por causa de que no queremos escuchar atentamente lo que el Señor quiere decirnos? Sí, Señor, pero yo lo que necesito es el dinero. No, nosotros no, las bendiciones vienen, nos siguen, dice la palabra. Nosotros, todos, lo que necesitamos es escuchar atentamente a la voz del Señor. Amén, ya nos fuimos por otro lado, pero regresemos por donde estábamos. Todo por Juan 17:12, ¿verdad? Porque lo que decía en el Código Real y en la DA, le dieron un poder, le había dado un poder, una autoridad, amén, y de tal trascendencia es la autoridad que dice la palabra, toda rodilla se va a doblar delante de su presencia. ¿Se imagina usted? De tal envergadura es la autoridad que toda rodilla se va a doblar ante su presencia. Pero sigamos, hermanos. Amén. Entonces ustedes ya habían escuchado que el pastor les había dicho lo que era guardar, ¿verdad? Era vigilar, mantener el ojo puesto sobre. Amén. Fíjese que también entre paréntesis está que es una profecía y también es cumplir un mandato, pero eso está entre paréntesis. Es detener, es conservar, custodiar, reservar. Amén. Y dice entonces, hermanos, ese guardar, cuando dice yo los guardaba. Vamos a ir Juan 17:12. Permítanme, hermanos. Juan 17:12. Juan 17:12. Miremos. Ay, Dios. Dice, yo los guardaba. Ese guardar ya les había, el pastor les había mencionado que era tereo, ¿verdad? Vaya. Y después sigue diciendo,
dice, ninguno de ellos, yo los guardaba por la autoridad que me diste. Bueno, vamos a seguir con Juan. No, entonces mejor vamos a ir a otro texto, porque fíjese que cuando yo veía que guardar es estar vigilando, es mantener el ojo sobre. Entonces yo me acordé que el hermano pastor estaba hablando, les habló de Juan 15:1. ¿Se acuerdan? Empezó a hablar en Juan 15:1. Y miremos Juan 15:1. Le dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Entonces, ¿qué es una vid? Que es lo mismo de cepa. ¿Qué es una vid? Bueno, es el tronco de donde brotan los sarmientos o los pámpanos. O sea, los hijitos, los renuevos. Eso lo saben ustedes. Bueno, los sarmientos o los pámpanos, por ejemplo, es un tallo largo, delgado, es flexible, es nudoso, es dice que es el bastaguito, amén, es una ramita retoñando, eso es, amén. Entonces, eso crece cerca de la rama más gruesa del tronco y empieza a retoñar el bastaguito, el sarmiento. Vaya. Dice el 2 entonces. Entonces vamos hablando de Tereo, hablando de que vigila, de que mantiene el ojo puesto sobre, ¿cómo no nos vamos a sentir nosotros tan resguardados si este bastaguito está pegado al tronco o a la rama más gruesa? Esto es como el bebé recién nacido que va a todas partes donde va su mamá, y ustedes ven que unas señoras hasta se los ponen en la espalda y ahí están lavando, ahí están haciendo sus oficios, van para aquí, para allá, y con su bebecito o cargado aquí. Está tan resguardado que nunca la mamá lo deja de vigilar. Siempre está con ella. Pues eso es lo que dice la palabra. Eso es el tereo. Estar tan pegado a la palabra, que es la que nos resguarda ahora por el Espíritu Santo. Estar unido, ser parte de. Entonces está todo el tiempo estamos siendo vigilados, resguardados, lo que dice Tereo, ¿verdad? Observados, custodiados. Amén. Entonces sigue diciendo el 15:2. Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo quita. Y todo pámpano. Y todo el que da fruto, lo poda para que dé más fruto. Entonces lo que está diciendo el Señor aquí, se recortan. ¿Qué se recorta en nosotros? Porque está hablando figurativamente. Él está hablando, podríamos decir como en parábola, pero está hablando de sus hijos, de los que le han recibido, de los que son parte de él, de los que le aceptaron, de los que están pegados a él. Y como están pegados a él, amén, lo que hace es, si no lleva fruto, lo corta. Pero si está dando fruto, lo poda para dar más fruto. Ahora, ¿qué es en la podada? ¿Qué es lo que se quita? ¿Qué es lo que se quita?
El que poda, hermanos, tiene que saber de podar. No es nada más de machetear y dejar como medio ya cortado hasta donde ya ni, ya a saber si va a ser, a ver si no se seca el árbol, ¿verdad? No, el que poda sabe podar y lo hace con cuidado. Quita lo que no sirve, quita lo que daña, quita lo que no deja que el árbol siga dando más fruto. Eso es lo que pasa. Por ejemplo, hermanos, de nosotros, ¿qué tendría que podar? ¿Qué tendría que podar? ¿Verdad? Por ejemplo, hermano, toda inmundicia en nuestra mente, en nuestra forma de hablar, todo lo que pensamos que no es acorde a la palabra, todo lo que sentimos, yo con todo mi corazón, hermanos, a la luz de la palabra, yo veo que Él nos poda en nuestra voluntad, en nuestros sentimientos, en nuestras emociones. A ese nivel trabaja la palabra en nosotros. Porque llega un momento en que, aunque no sea nuestra voluntad, por ejemplo, porque mi carne siempre va a ser mi carne. Yo estoy en este cuerpo humano y como tal sigo teniendo sentimientos, emociones, pensamientos que son contrarios a lo que dice la palabra, ¿verdad? Porque ese es el hombre natural. Mi hombre natural dice la palabra. Y así es. Y yo creo que usted y yo lo hemos experimentado. No entiende, dicen Corintios, no entiende las cosas que son del Espíritu. Muchas veces estamos en el hombre natural. Y en el hombre natural, hermano, aunque nos estén diciendo y nosotros lo sepamos, que tenemos que humillarnos, por ejemplo, que aunque no nos hayan ofendido, aunque no hayamos nosotros ofendido a alguien, sino a nosotros nos ofendieron, por la palabra nosotros sabemos que tenemos que ir y humillarnos. Pero si estamos en el hombre natural, no lo entendemos. Porque el hombre natural empieza a levantar argumentos, y uno de los argumentos, yo se lo digo por experiencia propia, no se lo digo porque yo vi que usted así le pasó, no. Uno de los argumentos, hermanos, por ejemplo, por experiencia propia, que yo de mi boca salí, ¿por qué tengo que ser yo la que tengo que ir a pedir perdón? Si yo no hice nada. O, por ejemplo, ¿por qué siempre tengo que ser yo? Cosas como esas. Porque mi hombre natural no entiende las cosas que son del Espíritu. Pero si me pongo a la luz de la palabra, mi hombre espiritual lo va a entender. Amén. Mi hombre espiritual lo va a entender. Entonces, tiene que podar el Señor, tiene que podarnos constantemente. Eso no es que ya me podaron una vez, y ahí va a ver por qué le digo esto. Ya me podaron una vez y ya estuvo, eso fue suficiente. No. El árbol, la rama que está dando fruto vuelve a crecer y es necesario que siga siendo podada. Entonces dice, si el Señor empieza a quitar todas estas cosas de nosotros, vamos a dar más fruto. Por ejemplo, hermanos, y esto nos lo daba el hermano pastor en la DA, Juan 15:3. En este momento,
en este instante, ahorita que ustedes están leyendo, están escuchando la palabra que los estoy podando, ahorita, por la palabra que yo les estoy dando, ustedes están siendo podados. Y las otras versiones dice, ustedes están limpios por la palabra que les he dado. Pero dice la DA, en este momento, por la palabra que yo les he dado, ustedes están podados. Que es tan diferente, porque fíjense, hermanos, que muchas veces cuando nosotros regularmente, le voy a decir, a nosotros se nos quedan más los textos que tienen promesas. Por ejemplo, ustedes ya están limpios por la palabra que les he dicho, ¿verdad? Eso sí, eso se nos quedó súper bien. Pero no hemos ni leído los contextos, no hemos ni hemos ido a buscar realmente de qué está hablando. Pero cuando alguien nos dice algo, decimos, la palabra dice que yo ya estoy limpia por la palabra. Ya estoy limpia, él ya me limpió. Yo ya lo acepté, entonces él ya me limpió. Fíjese, pero aquí dice que en el momento que él estaba hablando, que los estaba podando, ahorita ya están siendo podados. Es que ustedes han ido a podar, las hermanas han ido a podar sus rosales, los hermanos saben podar. Yo no sé podar, yo no puedo podar. Miren, hermanos, de verdad, yo no puedo podar. A mí me tienen que enseñar a podar. Porque yo veo que hay unos frutitos y digo, no, ay no, aunque sea 2, 3, ¿verdad? Pero yo necesito aprender a podar. Amén. Entonces, ay, por Dios santo. Entonces dice, sigamos, Juan 15:4. Dice, permanezcan unidos conmigo. ¿Cómo no vamos a sentirnos tereo? ¿Cómo no vamos a sentirnos guardados por él? Si él está diciendo, mire pues, esta es la clave. Esta es la clave. Para que, primero para Jesús cuidara. Luego para que el Padre, por su Espíritu Santo, ahora nos cuide a nosotros. Bueno, queremos sentirnos resguardados, vigilados. Queremos sentirnos así. Dice la palabra, permanezcan unidos conmigo. No literalmente ahora con Jesús, pero sí con la palabra, porque Él es la palabra. Como yo con ustedes, porque como la rama no puede dar fruto por sí sola, separada de la vid, así ustedes no pueden dar fruto separados de mí. Esa palabra permanecer ya la habíamos escuchado. Yo sé que ya la habíamos escuchado. La palabra permanecer es meno, es quedarse en un lugar, en un estado de relación, que es lo que les está diciendo Jesús. Y que es lo que ahora nosotros, por el texto de Juan 17:11, tenemos que hacer. Por eso se los remarqué. Porque en este tiempo él estaba hablando para sus discípulos. Pero cuando Jesús le dijo al Padre, ahora guárdalos tú, ahora tereo autos, ahora que el Espíritu Santo los va a guardar así, vigilados, vigilantes, resguardándolos, cuidándolos. Bueno, pero para que eso se cumpla, es una promesa que Él ha cumplido. Dios ha hablado. Dice Hebreos, hermano, ha hablado desde siempre. Le ha hablado a los padres por los profetas de muchas maneras. Ahora nos habla por su Hijo Jesucristo. Y nos sigue hablando, nos está diciendo, bueno, ahora la promesa está en ustedes. La promesa es el Espíritu Santo.
Él es el que los va a guardar. Ay, y qué rico. ¿Y qué decimos? Ya el Espíritu Santo nos va a guardar y qué alegre. Y como dijeron aquellos, comamos y bebamos que mañana moriremos. No, no, no. La misma palabra nos dice, todo les es lícito, pero no todo les conviene. Nos dice ahora, permanezcan. Nos dice ahora, quédense en el estado de relación conmigo, con la palabra. Amén. Dice también, esperen. Fíjese que dice hacer escala. Yo pensaba esto, ¿hacer escala? Cuando las personas que viajan dicen, es que hice escala en tal lugar y después nos fuimos a no sé, y también hicimos escala en otro lugar. Es porque la ruta que el avión tiene, esa es, por esos lugares tiene que pasar. Esa es su ruta obligatoria para llegar a cierto destino. Pero tiene que pasar por esos lugares. Tiene que hacer escala. Mire, pensaba, nosotros no podemos agarrar atajos. Ni podemos decir, yo me voy directo con el Padre. No vamos a decir, yo vivo en santidad y mi vida así, miren, directa. Solo esperando que venga Jesús para irme, que sea el arrebatamiento y me voy. No, hemos hecho muchas escalas. Nos han tenido que pasar por lugares escabrosos, por lugares muchos de sombra y de muerte. Muchos por lugares que hemos llorado y que nos hemos acercado diciendo, Señor, auxílianos. Amén. Esa es la vida que tenemos que vivir con Él, pegado a Él. Pero muchos dicen, si me iba mejor cuando yo no asistía tanto a la congregación, cuando yo no leía la palabra, cuando yo no me quería santificar, cuando yo no anhelaba los dones o cuando yo me iba mejor. No, es que es necesario que pasemos por ahí. Es necesario porque el Señor tiene un fin específico para cada uno, un destino, pero es necesario hacer esa escala. Y dice morar, perdurar, persistir, dice, quedarse, retener, continuar, aguardar. Y eso es lo que tenemos que hacer. Y voy rápido porque fíjense, hermanos, que ya es poco tiempo que me queda. Y si ustedes ven ven el contraste de Isaías 5, que también está hablando de una vid, hermanos, esa vid está hablando directamente a Israel. Isaías 5 le está hablando esa vid que plantó, que guardó, que cuidó, es Israel. Pero no dice yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. No dice así. Porque ahora, hermanos, se puso el Hijo para que nosotros en Él naciéramos. Porque el Hijo llevó nuestros pecados, llevó nuestras iniquidades, llevó nuestras transgresiones. Y ahora, hermanos, si permanecemos allí, en esa vid, Él nos va mostrando el camino por donde debemos caminar. Independiente de qué camino nos toque caminar, independientemente, Él nos va a sustentar con la palabra de su poder por medio del Espíritu Santo.
Y sigamos. Vamos a ir rápido, tal vez ya solo otro versículo, no sé. Juan 15:5. Dice, yo soy la vid, vosotros los sarmientos. Me parece, sí, eso es lo que sigue. El que permanece en mí, otra vez el que permanece en mí, otra vez el que permanece en mí, y yo en él, este da mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Pero ¿sabe qué? Vamos a ver este texto. Lo vamos a ver en la Biblia Arcas Fernández. Fíjese que me gustó como dice ahí. Dice, ahora pues, es Juan 17:5. Ahora pues, no, aquí en el Arcas Fernández es el 6, hermanos. Porque como que fuera, a ver, he procurado que te conociesen aquellos que tú sacaste del mundo para que confiaran en mí. Eran tuyos, tú me los confiaste y han obedecido. Vamos a ver si voy bien, porque es que está, sí, y para que, dice, tú me los confiaste y han obedecido a tu mensaje. Pero vamos a ver la Biblia castellano antigua. Antiguo está más explicado. Y dice, ahora pues Padre, mire pues, glorifícame junto a ti con aquella misma gloria. Ay, no, es que perdonen hermanos, les estoy leyendo Juan 17 y es Juan 15, porque no me parecía que... Vamos a leer aquí, perdonen. Dice, yo soy la vid verdadera. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece unido a mí, como yo estoy unido a él, produce mucho fruto. Porque separados de mí, nada pueden hacer. Vaya, ahora miremos esta misma. Me parece que fue aquí donde más me gustó. Dice, yo soy la vid y vosotros los sarmientos. Si permanecen en mí, aquí está la diferencia. Mire pues, aquí dice, el que permanece en mí y yo en él. Aquí dice, si permanecen en mí, entonces yo voy a permanecer en ustedes. Está bien diferente. Aquí solo dice, el que permanece en mí y yo en él. No, aquí dice, si ustedes permanecen en mí, entonces yo voy a permanecer en ustedes. Ahora, si no hacemos lo que dice permanecer, si no nos quedamos en el estado de relación, si no moramos ahí, hacemos nuestra morada, si no persistimos, nos quedamos en ese estado, Él no va a permanecer con nosotros. Es que hay una gran diferencia en estas versiones. Juan 15:6 en la DA. Dice, mire pues hermanos, otra cosa que nosotros tenemos que quedarnos en un estado para que el Señor permanezca en nosotros. Pero mire el Juan 15:6 en la DA. A menos que una persona permanezca unida a mí, él no va a ser echado fuera, ni su rama se va a secar. Tales ramas, dice, esas ramas que se secan son recogidas y echadas al fuego, donde son quemadas. Miren la Código Real. El que no se une, esta me gustó más, íntimamente a mí. Lo mismo que decía en el 5 en la castellano antiguo. El que no se une íntimamente a mí, ya él es echado fuera. Ya es echado fuera.
como una rama de la vid que es cortada y finalmente se seca y entonces la recogen y la echan al fuego. Pero miren el 15:7. Si ustedes permanecen unidos conmigo, mis palabras con ustedes, miren lo que dice. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Entonces dice, pidan lo que quieran. Y entonces se les va a ser hecho. Mire, hay una forma para que nosotros sepamos, es una fórmula, estas son fórmulas. El permanecer unido, el mantenernos ahí. Vamos a saber que Él va a estar con nosotros. Pero no solo eso, también si nos mantenemos en esa intimidad, en esa unidad, vamos a saber que cuando le pidamos, Él nos va a enviar la respuesta a la petición que le vamos a hacer, porque es tarde, no vemos otras versiones. Y dice el 5:8, en esto es glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto y así probéis que son mis discípulos. ¿Sabe qué es esto, hermano? ¿Lo leímos bien? Leámoslo con atención. En esto es glorificado mi Padre. ¿Cómo le damos gloria a Dios? Cuando levantamos nuestra voz y Señor, te alabamos, te adoramos y te bendecimos. ¿Cómo le damos gloria a Dios? Dice aquí que cuando usted y yo llevamos mucho fruto, con esa actitud glorificamos al Señor y nos quedamos ahí mejor. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos, los que nos van a escuchar más tarde, también como los que estuvieron ahí. Dios los bendiga, que la palabra les sea revelada a su espíritu, porque si le es revelada a su espíritu, hermanos, lo que el Señor le pida va a ser fácil y va a ser ligero. Amén y amén. Hermanas, nos reunimos para orar más tarde. Amén. Dios les bendiga.